Vamos bien. Vale, tenemos el recipiente. Vamos a dibujar aquí. Esto vendría más o menos por acá. Entonces, lo que conocemos acá, de aquí es donde salen los triángulos. Justamente de eso de acá. Esa sería como la altura inicial, ¿verdad? Que sería todo los 24 metros. Y el radio ya lo tenía por ahí, que era 12. Después me dice que habrá que determinar cómo está cambiando ese nivel del agua cuando ha llegado a una profundidad de 10 metros. Entonces puede tener otro radio pequeño porque va a ser variante y la altura también, ¿verdad? Va a ser variante. Entonces sí, la relación que tenía Roberto sí estaba correcta porque al final si yo saco este triángulo se me forma la parte de la semejanza. Entonces, este valdría 12, que sería el radio más grande, sería el más pequeño, toda la altura valdría 24 y este pedacito valdría H, ¿verdad? Que es la que no conocemos. Entonces, al hacer la semejanza, Roberto la había formado de una manera, pero no hay problema con las proporciones. 12 sería a R, como 24 es a H. Entonces, lo que queríamos de acá era escribir al R en términos de H, entonces habrá que despejarlo a él. Me va a quedar que 12 sobre 24, que era lo que Roberto tenía, es igual a R sobre H, y por lo tanto, al hacer esta simplificación me queda un medio. R es un medio de H. Eso lo sustituyó, ¿verdad, Roberto? En la función volumen, que es un tercio de pi R cuadrado H. Sustituye el radio ya en términos de H y deja el volumen en términos nada más de la altura. ¿Qué le quedó cuando dejó al volumen en términos de la altura, Roberto? Un tercio de pi. Permítame, ahorita le digo. Ese se Me queda vuelve un tercio de pi radio al cuadrado por h. un cuarto, ¿verdad? Ajá. Y eso Porque se aquí me imagino vino a sustituir a la... a la r, que la r me dio h sobre 2. Ajá. Entonces cuando lo sustituye, ese va elevado al cuadrado, le queda h cuadrado sobre 4. Entonces al final el volumen en términos de la altura va a ser pi doceavos h cubo. ¿Eso le quedó? Pero déjeme ver. ¿Cuánto le quedó? El volumen me quedó en términos de h, pi sobre 12 por h al cubo. Sí, sí, así me quedó. Ahora, cuando ya se en términos solo de la altura, vengo y derivo. Entonces encuentro la razón de cambio. Me va a quedar dv de t es igual a quién? La derivada de esto respecto a h me quedaría 3pi sobre 12 h cuadrado. Y no olvidemos que aquí cuando estamos con razones estamos derivando implícitamente por el de h de t. ¿Qué me están preguntando? En un primer momento voy buscando esto. Vengo y despejo, ¿verdad? Tendríamos por acá el dB que era el dato que le faltaba a Roberto, era negativo, ¿verdad? Que sería estos 6 metros cúbicos por minuto. Entonces sería negativo porque se está vaciando. Las unidades se las pueden colocar después. Y a esto, ¿quién lo va a dividir? Cuando yo haga el cociente de 3 sobre 12, eso en tercera me va a quedar. Tercera de 12 sería 4, ¿verdad? Pi sobre 4 por h cuadrado, y ese sería el de h de t. Ahora vengo y tengo que sustituir el h. ¿En qué momento me lo están viendo? Cuando la altura ha llegado a tener 10 metros. O sea, aquí solo sustituyo los 10 y ya me devuelve. No sé qué le devolvió y si nos va a devolver el mismo resultado, debería de. Divida en x. Aquí es equivalente. Entonces esto va a quedar en metros.
¿Cuánto? Pero como es negativo, me quedaría entonces menos 0.07. 0,7 metros por minuto, ¿verdad? Sí. ¿Estamos bien? Sí, Lick, ya es. Ok, ahora, como también me están pidiendo cómo está cambiando el radio, no solo la altura. El radio, tienen dos caminos. El más fácil es tomar esta relación, tomar ya a esta como función. Y para encontrar el dr de t, que sería la razón de cambio del radio, solo deriva esto. Dr de t, ¿quién va a ser? La derivada de esto, que sería dh de t multiplicada por un medio. Entonces, lo único que va a hacer para encontrar la razón de cambio del radio, si toma este camino, es ir a multiplicar un medio por la razón de cambio que ha encontrado de la altura. Ya lo tiene. Y la otra, que sería como la opción más larga, es ir de nuevo a formar esta relación, pero ahora en lugar de despejar al R, va a despejar al H y dejará su volumen en términos de R. Al final es volver a trabajar casi igual, pero con nada más en términos del radio. Para mí es más sencillo que lo encuentren desde acá, solo derivan y sustituyen, porque ya tienen la razón de cambio de la altura. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. No sé si Roberto había encontrado ese literal y si lo hizo, de qué manera lo hizo. Ahorita le mando la foto. Y una pregunta, optimización también vendría. ¿Y cómo vendría? Sí. Optimización viene un ejercicio de maximizar o minimizar. Y también diferenciales en donde más dudas tengo, porque como hay tres ejercicios en la guía, ¿va? Hay uno de obtener la DY y hay otro que hay que como aproximar. Y hay otros que tienen este enunciado. Exacto, fue los tres tipos que hicimos en la clase. Entonces, en el parcial, ¿cómo vendría ese tema? O sea, solo un ejercicio así como Sí, el otro. solo vendría uno, sí, por la cantidad de temas que tenemos de diferenciales, como son varios grupos los que van a ser evaluados, entonces probablemente a ustedes les corresponda ir a encontrar solo el de Y, probablemente tengan que aproximar un valor o les viene uno de aplicación, que es para encontrar errores. Esas son las tres opciones que tienen, pero no va a venir más de uno de diferenciales porque hay bastantes temas. La idea es tratar de evaluar todo, ¿verdad? Y también dudas con extremos relativos es donde más duda tengo porque también hay varias formas de hacerlo, porque hay uno en el que suele encontrar el punto crítico, el relativo, hay otro que nos pide hacer hasta gráfica y son como 7 pasos por ahí. Yo sugiero, ajá, que en el de gráfica tienen como más completo un ejercicio. Ahora, cuando ya estamos encontrando extremos absolutos, ahí sí van a tener que tener un intervalo. Ese cambia un poco el proceso. Entonces, Garay, si quedó esto ya clarificado y los demás también. Sí, sí, muchas gracias. Yo la verdad que como lo pensaba hacer era sustituir de un solo la altura, pero No, no, ya no, en la no, tenga derivada, cuidado pero porque, ajá, porque este es como, en este momento le está diciendo, cuando ya llegó el agua a este punto, ¿cómo es que le está cambiando su razón? O sea, ¿con qué razón viene cambiando? ¿Con qué velocidad se está vaciando ese recipiente cónico? Y tengan cuidado con el signo, ya se los había mencionado, la clase que les di de razones les mencioné esta parte, que deben tener cuidado cuando van a encontrar su respuesta. Si se está vaciando, no tiene sentido ir a encontrar algo positivo porque estaríamos en aumento. Entonces, esa parte deben tener mucho cuidado ustedes en esto de las razones. ¿Preguntas? En razones, ¿qué fórmulas son las que más nos tendremos que aprender? La, Prácticamente
van similares para todos, Roberto. Tendríamos la fórmula de volumen de un cono, volumen del cilindro, volumen de una esfera, el área de una esfera, el área de un cilindro, el área lateral, el área total. Estamos trabajando con triángulos, con rectángulos. Ya les mencionaba yo que si en el examen pues se aparece una figura completamente nueva para ustedes, como por ejemplo les podemos estar colocando un prisma que para estarle calculando área o volumen, ya es una fórmula como que no ha venido siendo practicada, pues ahí se le va a proporcionar. Pero si es, por ejemplo, se le está hablando de un recipiente cónico, un recipiente cilíndrico, se le está hablando de un triángulo o de una esfera, ya son fórmulas que tendrían que estar. Serían como los más comunes, digámoslo así. Y en los de velocidad y eso, Recuerden que en ese tipo de ejercicios nada más habrá que tener presente la definición de cada uno de los términos que le estén solicitando, y ahí fórmula nada más tendríamos para el desplazamiento, velocidad promedio, velocidad promedio, aceleración promedio, y en el caso que me estén solicitando velocidad instantánea, pues saber qué es la derivada. Ya se me piden aceleración instantánea también. Y cuando es caída libre, caída, movimiento vertical, no se les olvide que si no les dan la ecuación de movimiento, ustedes la van a poder formar teniendo velocidad inicial, altura inicial y solo eso, ¿verdad? Velocidad inicial, altura inicial son las que estuvimos en el menos medio de B. La gravedad, que tenemos que tener cuidado si estamos trabajando en metros o en pies. Una pregunta en eso. ¿Nos pedirían, digamos, la velocidad promedio o nos dirían como otras palabras y nosotros tenemos que hallarle qué tenemos que encontrar? No. En ese tipo de ejercicios se tiene que especificar si es instantánea o es promedio. Estamos hablando de aceleración y velocidad. Y en el tiro vertical, si no nos dan velocidad inicial. ¿Inicial? No, altura inicial. Si no nos dan altura inicial, sería igual a 0 para que se tire en la ecuación. Exactamente. El ejercicio tendría que decir que se parte desde el suelo para que no haya una altura inicial. Y en el caso, por ejemplo, en ese de la velocidad promedio que estaban mencionando, si por ejemplo les dicen, encuentre quién es la velocidad en el intervalo, por ejemplo, de 3 a 5, entonces usted tiene que saber identificar que si estamos hablando de velocidad en un intervalo, entonces se trata de la promedio. Y ya si le dicen, encuentra la velocidad en el instante t, ya le está hablando de un t cualquiera, pero al mismo tiempo es un t nada más, no es un intervalo. No hay varios t, solo uno. Si nos diría en cualquier instante t, sería la ecuación de velocidad. La función velocidad, que solo sería la derivada de la de posición. Y si nos dan, digamos, la velocidad de eso mismo, en t igual 3, tendríamos que evaluar en 3 o igualar a 3. No, cuando es en t igual a algo, es evaluar, ya sea velocidad, ya sea aceleración. Cuando le dice cuándo está el móvil viajando a esta velocidad, o quién es la velocidad, cuándo la aceleración es esto, cuando le dice de cuándo, primero hay que encontrar el tiempo. Y ahí es donde es igual. Por ejemplo, si a mí me dicen, encuentre la aceleración cuando la velocidad se vuelve 3 kilómetros por hora, por ejemplo. Voy igual a la velocidad 3 kilómetros por hora, despejo el tiempo y ese es el que sustituyo en la aceleración. Entonces, en ese que dice 3 kilómetros, tendríamos que igualar la función velocidad para encontrar un t que vamos a sustituir en la aceleración. Exacto. Yo necesito encontrar en qué momento la velocidad se me vuelve 3 kilómetros por hora, y ese es el que voy a ir a sustituir a la función aceleración. El que sería evaluar, ¿verdad?
digamos, nos da un Ahí centro, va a sería evaluar, exactamente. Ajá, va a evaluar porque va a encontrar aceleración. En el otro, cuando está igualando, cuando está igual, es porque está encontrando el tiempo. Cuando evalúa, está encontrando o posición, o aceleración, o velocidad. Y si estamos con movimiento vertical, podemos estar hablando de altura también. Cuando igualo. ¿Y cuántos ejercicios vienen? No recuerdo bien, Roberto. Estamos hablando de un estimado de 5 a 6, creo yo. No recuerdo bien. pero para menos para unos 8. No, tranquilo. Lo único Tomando unos que ya 20 le mejor. no, 20. No va a alcanzar el tiempo. Solo son 2 horas. No va a llegar tarde. Es lunes. Mañana Bien, es entonces si no domingo. es... Dígame. Mañana es domingo, ¿verdad? A ver cómo nos va. Ojalá que no haya mucho tráfico y que no tengan problemas para transportarse ustedes. Va. Si ya no hay preguntas con este, vamos a ir a aclarar porque esa sería como la duda de Carlos, que al final fue duda de todos. Veamos. Carlos tiene otra pregunta por acá, pero antes vamos con... Roberto dijo que tenía por aquí unas dudas. ¿Cuáles son las preguntas para esta guía, Roberto? Es ese ejercicio del seno cuadrado de 2x. El problema que tengo aquí es que, como usted sabe, cuando estamos buscando un crítico, estamos buscando algo que vuelva a cero ahí, ¿verdad? La onda es que a la hora de despejar, bueno, la derivada me da menos coseno al cuadrado de, bueno, menos 2 coseno al cuadrado. Y la cosa ¿Quién es la es, derivada del seno cuadrado? de seno al cuadrado es 2 coseno al cuadrado, ¿verdad? No, 4. Ah, vaya a Está en serio. revisarme la derivada del seno cuadrado. ¿Quién es? De seno al ¿Cómo cuadrado. derivó? Que me dice. Menos El 4 coseno coseno. cuadrado es la derivada del Menos 4 coseno de 2x, perdón. menos 4 coseno de 2x es la derivada del seno cuadrado. Roberto, ¿y los demás? ¿Quién es la derivada del seno cuadrado? ¿Qué ha 4 pasado? veces el seno de 2x por el coseno de 2x por x. Ajá. ¿Cómo lo derivó? ¿Cómo derivo a esta función? Tengo que usar la regla de la cadena. Establece la regla de la cadena. Viene el exponente a multiplicar a la base, 2 veces el seno de 2x, resto 1 al exponente y multiplico por la derivada de lo de adentro. ¿Quién es lo de adentro? Esto yo lo puedo escribir como seno de 2x al cuadrado. Lo de adentro entonces es el seno de 2x. ¿Quién es la derivada del seno de 2x? La derivada del seno de u. La derivada del seno de u, ¿quién es? Coseno de u por prima. Coseno de 2x por 2. Entonces esa derivada, ¿quién sería? 4 veces el seno de 2x por el coseno de 2x. ¿Es correcto? Sí es. ¿Sí o no? Sí es, sí sería. Por un Ahora, x, pero ahí estamos cerca. ¿qué es lo que debo hacer aquí? Como tenemos a la función seno y coseno, ¿quién es el dominio de la función seno y coseno? Los reales. Es todo R, no voy a tener puntos críticos que me estén indefiniendo. Entonces lo que voy a hacer es igualar esto a 0. 4 seno de 2x por el coseno de 2x igual a 0. Cuando yo tengo un producto de funciones igualados a 0 es porque cualquiera de las dos puede valer 0. Entonces vamos a encontrar para qué valores el seno de 2x se vuelve 0. Y aquí vamos a tener cuidado porque las funciones trigonométricas son periódicas.
y para cuáles valores el coseno de 2x se vuelve 0. Tenemos que ir a recordar la gráfica de estos dos. ¿En qué valores? Vamos a ver. Cuando encontramos el dominio de la función cosecante, que la cosecante es 1 sobre el seno de 2x, bueno, sobre el seno nada más, porque estoy nada más con la cosecante. ¿Quién era el dominio de la cosecante? Es lo que tienen que ir a ver. Era aquellos valores para los cuales el seno no se hiciera 0, es decir, que de los reales se le quitaban los ceros del seno. El seno, ¿en qué valores se vuelve 0? Se va a volver 0 en los múltiplos de pi, pero aquí tenemos un ángulo doble. Entonces tenemos que igualar el argumento. Si el x se vuelve 0 en pi, el 2x, ¿a dónde se va a volver 0? Habrá que ir a traer cómo represento a los múltiplos de pi. Lo mismo va a ser para este, lo único que el coseno se va a volver 0 en los múltiplos de pi medios. No sé si me dan un intervalo en el cual tengo que analizar esto, Roberto. Vamos a ver. No, ¿verdad? No. Entonces, aquí vamos a tener varios puntos porque habrá que dejarlo de forma general. Entonces, tienen que ir a ver para qué valores. Ya lo dijimos que el seno es el múltiplo de pi. Al igual que cuando graficábamos la tangente. Entonces, la tangente, lo que mirábamos o necesitábamos era que el argumento se volviera tal valor para ir a encontrar los que no iban a estar. Entonces, de esa manera se va a hacer acá. Voy a igualar el 2x a los múltiplos de pi, porque en esto se vuelve 0 y ahí voy a despejar el x. Lo mismo para acá, solo que aquí serían los múltiplos de pi medio. Ahora, esta va a tener su máximo y mínimo. Recuerden que va a depender de la amplitud que tenga. Que en este caso, pues, sería 4, ¿verdad? No sé si me voy a entender acá. Pero no vino, no, eso es un factor. ¿Qué hizo el seno? No lo he colocado acá porque al final yo voy a jugar aquí con el argumento. ¿Qué valor debe tomar este argumento para que el seno de 2x se vuelva 0? Era lo que yo les decía. El seno de x se vuelve 0 ¿en dónde? En los múltiplos de pi. Pero hay una fórmula para los múltiplos de pi. No lo recuerdo ahorita, tienen que ir a revisar los materiales de funciones trigonométricas. Creo que era nada más pi El por del k. 3 por la fase. Sí, solo creo que era pi por k. Entonces habrá que igualar ese argumento, porque yo quiero ahora que este argumento tome la forma de k por pi, que serían los ceros del seno de x, nada más. Pero yo tengo el seno de 2x. Y por eso les digo, habrá que recordar, cuando graficamos la tangente hicimos algo parecido. Con la función seno y coseno no fue necesario porque su dominio son los reales. Pero ahora andamos buscando los ceros de ella. Entonces, esto va a ser igualado a los múltiplos de pi. Y ahí van a despejar. Y este va a ser igualado a los múltiplos de pi medio, porque el coseno se vuelve 0 en los múltiplos de pi medio. Y despejan su x. X solo el argumento, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Lick, pero esos múltiplos ya están definidos o como dice usted, hay que sacarlos del material, vea. Sí, esos ya están definidos, solo que no recuerdo. Lo vamos a ir a ver, creo que los puedo encontrar más rápido yo que ustedes, ¿verdad? Ustedes ya los olvidaron. Ciclo 2, materiales, si no me equivoco, fue la 4. Ay, miren, qué buena memoria tengo. Ninguna duda. No, Ninguna duda. dígame. Y si hacemos una composición de funciones con un arco,
Bueno, literalmente nos daría 0, un valor de X, que en teoría sí vuelve 0 el valor de seno. Lo que sucede, bueno, por ejemplo aquí, mira, aquí está lo que les estaba mencionando. Si ustedes se fijan, los ceros del seno están en todos estos, en los múltiplos de pi. Entonces me voy a ir a la recíproca, que sería la cosecante. Son n pi, sí, entonces sí es n por pi, o k por pi les había dicho yo. Entonces vamos a igualar el 2x porque lo que yo necesito es que el argumento se me vuelva un múltiplo de pi para que cuando yo evalúe el seno me devuelva 0. Entonces igualo el 2x a n pi, donde el n es un entero, no se le va a olvidar eso, y despejo. Entonces el x va a tener la forma n pi sobre 2, con n un entero. Entonces, si yo empiezo, por ejemplo, a darle valores a n, si n vale 1, me queda pi medio. Si yo sustituyo pi medios aquí, el seno se vuelve 0. Esa sería la forma que van a tener los números críticos, estarían dadas de esta manera. Lo mismo para el coseno, lo único que los ceros del coseno, ¿quiénes son ahora? Vamos a ver el dominio de la secante. El coseno, si yo me voy a la gráfica, se vuelve 0 en los múltiplos de pi medios. ¿Cuál es la forma general de los múltiplos de pi medios? Es esta, 2n más 1 por pi medios. Entonces, igualo el 2x a esta fórmula y nuevamente despejo el x. Y lo que me quede acá va a ser la forma de mis números críticos. ¿Por qué? Porque los críticos son los que vuelven 0 a la derivada donde no está definida, pero ya dijimos que no hay valor donde no está definida. ¿Sí o no? Miren aquí. 2n más 1 por pi medios. Lick, pero entonces en ese caso para los números críticos, o sea, serían varios entonces. Es lo que les mencionaba, hacer el seno y el coseno periódicas no va a ser solo 2 o 3 valores, y por eso quería ver quién era la restricción, pero no, como no hay restricción, entonces me van a quedar en términos generales para cualquier n. Ya, ok. Y aquí despejan el x, ¿verdad? Vendríamos a dividir todo este acá. Cuando venga a dividir se va a multiplicar este por 2, entonces al final sería 2n más 1 por pi cuartos. Porque se vendría a dividir, va a multiplicarse con él. Esa sería la forma de los ceros del coseno de 2x, y esa sería la forma de lo del seno. Entonces, estos dos dan la forma de los críticos, los números críticos. ¿Habrá preguntas? La respuesta, ¿cómo la plantearíamos? Como me está, ¿qué está indicando? ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Que encuentre, ¿qué dice? Los números críticos y clasificarlos. Entonces vamos a tener, lo primero que vamos a decir es que no habrían puntos críticos singulares porque el dominio de la derivada son todos los reales. Y los puntos críticos serían de esta forma, de estas dos formas. O de esta forma o de esta otra. Cualquiera de los dos. Pero no cree que venga uno así de difícil o sí. No, van a venir más difíciles. ¿Cómo? Son bromas. Es que al final no, quizás porque se les olvida un poco, ¿verdad? Lo que ya se vio, donde está la complicación, pero ya les digo, en este caso, lo que tienen que tener presente es quiénes son los puntos críticos, cómo los encuentro. Y con las funciones trigonométricas, pues que pasa este tipo de situaciones, que al ser periódica, no es un solo valor la que la va a volver cero, sino que hay más de uno. Entonces, si en la evaluación, por ejemplo, ya les viene algo así, si se les olvida esto, vamos a tener problemas, ¿verdad? Pero tal vez si me preguntan, yo me recuerdo, pero lo dudo mucho que me acuerde yo también.
esa broma. No, tranquilos, tranquilos. Si viene algo que requiera de lo anterior, vamos a ver cómo lo recordamos. Yo le voy a hacer que se recuerde. No le voy a decir, pero puedo hacer que se recuerde. Lo único que ya tienen que tener presente, porque primero en la derivada, si la derivada está mala, pues, ¿cómo voy a encontrar puntos críticos que van a estar buenos? Si mi derivada está mala y yo voy a ir a buscar los que vuelven cero a esto. Tienen que tener cuidado con esto. Se les había olvidado cómo derivar por cadena. Preguntas. Le mandé Sí. otro del mismo tema. Había uno de que le saqué la derivada, pero me daba una constante. Ya no sabía qué crítico iba a sacar yo de una constante. Vamos a ver, voy a continuar ahorita con la de la guía de Garay, la duda de Garay y después vamos otra vez con la suya. ¿Le parece, Roberto? Ok. Vámonos entonces. Garay preguntaba aquí. ¿Cuál era la pregunta? Encuentre todos los críticos y distinga. Diga. El mismo que yo le tengo la pregunta. En este caso, para encontrar la derivada de esta función, tienen que ir a encontrar las laterales. Las derivadas laterales de esa. Pues si nos vamos a las laterales, no va a ser derivable. Vamos a ver, encuentra lo crítico y distinga entre extremo absoluto y extremo relativo. Yo pensaba en ese hacer que, digamos, f de Sí, 1 era el va 4x separada. más 12 Sí, y porque f como... de 2, x al cuadrado. Sí, lo vamos a trabajar. Bueno, al dibujar esto, quedaría una lineal y quedaría una cuadrática, ¿verdad? Si es continua, la función sí es continua. Pero si estoy analizando la derivabilidad, veamos si es derivable, la voy a analizar en -2. 4. Pero es que esta función no es derivable, fíjense. No le puedo tener derivada. Ay, por eso ahí tenía 2x. mi duda. Entonces no nos ponga un ejercicio así porque no podemos practicar de ese tipo. Sí, esta función no sería derivable, porque si yo encuentro la de lateral izquierda, me quedaría 4. Y la lateral derecha sería 2x, pero cuando la vaya a evaluar en -2, hay un punto en el que no va a ser derivable. No, pero recuerden que como esto se analiza para los valores también que indefinen la derivada. Entonces sí, tenemos, sí se puede. No sé si me doy a entender. En esos valores donde la derivada no está definida es porque hay un cambio brusco de pendiente. Entonces cuando yo grafique a esto, voy a tener una recta y de la nada va a venir con la parábola. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar los críticos? Ya lo dijeron ustedes, tomando por ejemplo esta función como f1 y esta como f2. Esta la vamos a trabajar en este intervalo de -5 a -2 y esta la trabajaríamos de -2 a 1, solo que aquí estaría abierto. Sí, pero entonces ahí tendremos que sacar la derivada de cada una por separado y pues trabajarla así aparte. Exacto. Ahora, cuando me dice Roberto que si al derivar le devuelve una constante, tiene razón. Entonces, si eso es una constante, nunca va a ser cero, Roberto. O sea que no tiene, eso no tendría críticos en la primera función. Porque no hay quien la indefina. Solo se estarían definiendo en -2. Sería nada más, tendría singulares.
Porque si la derivada es una constante, nunca va a haber un valor que me la vuelva a hacer. Sí. Entonces, ¿qué haríamos con que la derivada es 4? La derivada es 4. Sí, porque por ejemplo la primera, si la derivamos 4x más 12, 12 se nos vuelve 0 y 4x se nos vuelve 4. Entonces, en esa rama no habrían críticos, porque no hay ningún valor que la va a volver a ser. Y entonces en la otra sería la de 2 por x. Exactamente, vamos de nuevo con eso. Lo que sucede es que en ese tipo de funciones, por el tipo que tenemos, que es una seccionada, vamos a estar trabajando por aparte con las dos funciones, pero al mismo tiempo recuerden que tenemos que ver el análisis donde se da el cambio de intervalo, porque ahí probablemente no pueden ser derivables ni continuas. Esta función sí va a ser continua. Vamos a ver los límites. Menos 6, 6. No es continua, menos 2 tampoco. ¿Cómo no? Vamos a ver. 4 por menos 2 me va a volver menos 8 más 12. Sería 4, ¿verdad? Este sí es continua, entonces derivable no es en menos 2. Entonces, si yo analizo con la primera, no habría críticos estacionarios. Con la segunda, sí. Igual a 0, el 2x me quedaría que 0. Entonces, habría ese estacionario y habría el singular, que es en menos 2, que no es derivable. ¿Por qué no es derivable en menos 2? Eso más que todo se va a interpretar con la gráfica. Hay un cambio de pendiente bruscamente. No sé si me doy a entender. Porque aparentemente cuando yo voy a derivar a cada una por separado, no hay problema en el sentido que me la vaya a estar definiendo. El detalle está que en una seccionada debemos tener cuidado que donde puede darse la posible no continuidad o no derivabilidad es en el cambio de dominio, en el salto. No sé si recuerdan esa parte. Sí, sí. Bien, entonces ese sería el análisis para esto. ¿De acuerdo? Y en teoría, si, por ejemplo, estamos viendo extremos, pero si dijéramos, ¿cómo se llamaban eso? Los mayores y los menores. Sí, era, o no. Aquí se lo está Ah, no. diciendo que distinga, ajá. En Pero- este caso habría que evaluar a la función. No sé si recuerdan cómo definir si era un extremo absoluto, quién era el máximo, quién era el mínimo. Los candidatos a ser extremos absolutos eran primero los puntos críticos. Luego iban a haber otros segundos candidatos que era evaluar a la función en los extremos del intervalo. ¿En qué intervalo estoy analizando? De menos 5 a 1. Íbamos a evaluar y el mayor valor que devolviera de eso, cuando estoy en un intervalo cerrado que tengo el dominio de la función, será el máximo absoluto y el menor va a ser el mínimo. Los demás pues se van a quedar como relativos. Pero Ya en es, ese caso que, por ejemplo, tenemos un punto, pero definido en un rango, ¿cómo definido en un rango? porque en pocas palabras tenemos una línea horizontal, que analizándola bien sería como el mínimo. No, ese es cuando deriva, pero esta no es una línea horizontal. Esa recta es vertical creciente. No es vertical, es creciente. El 4x más 12. Recuerde que eso de ir a evaluar lo hace en la función original. Los que hemos encontrado ahorita son ya con la derivada, porque esa es la definición. Pero para encontrar extremos absolutos debo considerar los críticos que tengo y qué valor toma la función en los extremos del intervalo. Ya lo entiendo. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta más a la hora de graficar, por ejemplo, los donde tienen varios puntos. Y es que Ajá, diga. en el PDF vi que utilizaban
división sintética para encontrar cortes con los puntos de intersección. Cortes con los ejes coordenados. Ajá. Ah, eso. Quería saber si eso en el parcial se lo vamos a hacer también, ponerle los cortes con los ejes coordenados o no. Probablemente lo pida, probablemente no. Ustedes tienen que ir preparados a resolver cualquier tipo de ecuación. Una cuadrática, una lineal, una cúbica, una cuártica. Si no lo pide, pues cuando vayamos a graficar vamos a tener como un bosquejo y nada más vamos a hacer como una aproximación. Ahora, si me dice que los encuentre, ya le digo, yo tengo que estar preparado para poder resolver cualquier tipo de ecuación. Y en eso va que puedo usar la división sintética. Entonces, división sintética sí utilizaríamos. Probablemente sí, si me están pidiendo cortes, porque dudo que me pongan a graficar una cuadrática para encontrar máximos y mínimos. Mínimo debe tener una cúbica. Sí. Las podemos resolver con factor común. Si el ejercicio lo da para resolver con factor común, se puede. No hay problema. De hecho, ese tendría que ser el primer caso que ustedes deberían probar si se puede aplicar. Sí. Sí. Ah, esta misma era, ¿verdad, Roberto? Sí, esa misma. Y en No sé si... en el ejercicio número 4 nos dan varias funciones. Pues. En eso mismo guía. Faltaría la opción de los cortes con los ejes coordenados, ajá, pero como recuerden que el ejercicio les di, lo hicimos con corte. Entonces, por eso les digo, puede hacer que venga o puede hacer que no venga la parte de encontrar cortes con los ejes coordenados. Al final los cortes me ayudan a tener una mayor información por dónde va a pasar la gráfica. Si no, pues nada más lo hago como, qué sé yo, si por aquí tengo un máximo y un mínimo, aquí abajo y por aquí tengo uno de concavidad, pues iría como a una aproximación, ¿verdad? Por aquí va a pasar, pero no tendría un valor más o menos exacto. Entonces, es importante que ustedes recuerden cómo encontrar los cortes. Si no viene, pues, qué bueno, avanzamos en ese literal. Pero si viene, no es que, como no estaba en la guía de estudio, no lo voy a hacer, como no, porque lo hicimos en la clase. Y ustedes tienen las herramientas necesarias para ir a encontrar eso. ¿De acuerdo? sí. Bien, entonces voy a ir a retomar el ejercicio que les estaba mencionando. Quiero ver si encuentro cuando graficamos. Para que recuerden esto. Quizá los valores extremos. Aquí hicimos una gráfica, no sé si esa fue la que hicimos con ustedes, ya no recuerdo bien. Sí, creo que con ustedes hicimos esta. Lo que yo les mencionaba era que tienen que ir a colocar, ¿vale?, sus puntos de corte, si es que los encontraron, y si no, pues ustedes van a hacer como una aproximación que por ahí va a pasar. Sus valores máximos, sus valores mínimos y los puntos de inflexión. Lo primero que van a hacer es ver el crecimiento y decrecimiento de la función. Entonces, solo con el primero se van a guiar. Yo les decía, ya lo demás, los puntos, los nombres que tienen, les van a ir dando la pauta que tiene que ir haciendo la función. Entonces les dice que de menos infinito a menos 2, la función es decreciente. Entonces, en esta parte, la función va a decrecer. Ahora tengo que ir a ver con qué tipo de concavidad. ¿Qué sucede de menos infinito a menos 2? Bueno, me dice que hasta menos 1,15. Esto es cóncava hacia arriba. Entonces, hasta acá va a cambiar de concavidad porque aquí tengo el punto de inflexión. En todo esto, entonces, ¿qué va a hacer la función? Viene decreciendo con concavidad hacia arriba y este es un punto de corte, entonces tiene que pasar para acá. Viene decreciendo. Ahora, cuando aquí me dice que hay un mínimo, significa que hay un cambio de crecimiento. Como venía decreciendo, entonces tengo que empezar a crecer porque hay un valor mínimo relativo. Empiezo a crecer y como no he llegado al punto de inflexión,
sigo con concavidad hacia arriba. Cuando llego aquí, me dice, hay un punto de inflexión. Entonces cambio la concavidad. Venía con concavidad hacia arriba, le cambio hacia abajo. Cuando aquí me dice que hay un máximo, entonces tiene que haber un cambio de crecimiento. Si venía creciendo y aquí hay un máximo, entonces hay un decrecimiento. Nuevamente, no cambio la concavidad porque no he llegado al otro de inflexión. Cuando llego al de inflexión, si vengo con concavidad hacia abajo, entonces tengo que cambiar la concavidad hacia arriba. Ahora, sigo decreciendo con concavidad hacia arriba, al haber un mínimo acá debe haber un cambio de crecimiento. A este lado venía decreciendo, ahora voy a crecer. Como ya no hay puntos de inflexión, voy a terminar creciendo y como ya no hay máximos y mínimos, con concavidad hacia arriba. Entonces, nada más tienen que ir a tener en cuenta lo primero y ya de ahí los nombres los van a ir guiando. ¿Sí? ¿Sí o sí? Sí. Lick, en los extremos relativos no es nada menos que de la segunda derivada evaluar los puntos críticos. Sí, los extremos relativos estamos hablando de máximos y mínimos. En este tipo de ejercicios, si les viene uno de gráfica, los máximos y los mínimos lo pueden deducir a partir de este cuadro, ya no como lo hicimos en el práctico, sino que como ya tienen en el práctico, como no teníamos este cuadrito, por eso es que se les exigía la segunda derivada. Entonces, estos de acá los deducen. Si hay un cambio de crecimiento en los puntos críticos, entonces ese va a ser mínimo o máximo. En este caso, si cambia de crecer a crecer, acá hay un mínimo. Solo tengo que ir a buscar la componente que le corresponde a este menos 2 en los críticos. ¿Quién era la componente de menos 2? Menos 4. Entonces este es un mínimo. Este también sería un mínimo y el máximo estaría en esta parte. Entonces solo hacen la interpretación o el análisis o deducción a partir de los intervalos de crecimiento. Es decir, que si viene un ejercicio con el que me estén pidiendo valores extremos y es de gráfica, yo lo voy a encontrar con el criterio de la primera derivada, no con el criterio de la segunda. La segunda la voy a ir a utilizar cuando me esté pidiendo maximizar o minimizar, pero allá en optimización, ahí sí va a ser uso de la segunda derivada. Evalúa los críticos para determinar si es un máximo o un mínimo. En la segunda, ¿verdad? Señor, una pregunta. Hola. ¿Se puede dar el caso en el que no cambie de dirección? Sí, podemos tener el caso que aquí decrezca, y probablemente siga decreciendo. Puede ser eso. Lo único que sería como algo como atípico, digamos. Si sucede eso, revisen. Si siguen ustedes que el proceso está bien, entonces avancen, pero eso podría dar una pauta, porque la mayoría de problemas son de esta parte, de esa forma, pero eso no implica que no pueda entender esa forma. Decrece y probablemente después podría crecer. Digo una pregunta. Dígame. La segunda derivada, entonces, solo lo utilizaríamos para intervalos de concavidad. En el caso de las gráficas, sí. Si está con optimización para ir a deducir si es máximo o mínimo. Y en esta, que dice que sea la primera derivada, máximos y mínimos, ¿cómo se calcula? ¿Cómo? En esta, ¿cómo se calculaban los máximos y los mínimos? Con el criterio de la primera derivada. Sí, sí. El criterio de la primera derivada establece que para determinar un máximo o un mínimo tiene que haber un cambio de crecimiento alrededor de su crítico. Es decir, que a un lado la función crece o decrece y al otro lado hace lo contrario, como en este. Aquí decrece, luego crece. En este, aquí crece y luego decrece. Si decrece y luego crece, hay un mínimo. Si crece y luego decrece, hay un máximo. Señor, una pregunta. Hola. En el cuadro, digamos, cuando nosotros evaluamos, digamos, nosotros escogemos el número en el que vamos a evaluar, ¿verdad? Pero a veces, digamos, yo, por ejemplo, escojo el 1, lo evalúo y me sale positivo. Y si escojo el 2, lo evalúo y me sale negativo. Ahí tienen que tener cuidado. Significa que no están tomando bien los valores, porque si le salió positivo con el 1, con cualquier otro valor que esté en ese intervalo, siempre va a ser positivo, porque ese es un valor de prueba que usted se está dando. Si está cambiando, que con uno le da positivo y con el otro no, es porque se está equivocando al momento o de ir a formar los intervalos o de estar tomando el número, que por ejemplo yo le estoy diciendo de menos dígito a menos 2 y usted por aquí está tomando menos 1. Eso probablemente puede estar pasando.
Para sacar los puntos, pues usted dice que si decrece y luego crece es un mínimo relativo, y si crece y luego decrece es un máximo. Pero para sacarlos puntos, ¿Para sacarlos? el punto. O sea, porque ahí sacó 0,0 creo que es. ¿De Y dónde me sale este par ordenado? Nuevamente son los críticos. Los máximos y mínimos, los candidatos que van a ser a máximos o mínimos son los críticos. Entonces, lo único que tiene que analizar usted aquí o deducir es, ¿qué pasó alrededor de este número crítico? Ah, la función decreció y luego creció. Entonces, en este hay un valor mínimo. ¿Quién es el que le corresponde a menos 2? Menos 4. Entonces, todo este punto se vuelve mínimo. Veamos en 0 qué hace. Crece y decrece. En 0 entonces está dando un máximo. ¿Cuál es el valor de y para 0? 0 también. Entonces, este sería máximo. Lo mismo va a hacer el análisis para este. Siempre son los críticos, al igual que con la segunda. muchas gracias. Preguntas. En la segunda evaluaríamos. ¿Cómo? En la segunda derivada. Para sacar los mínimos y máximos. Cuando quiero encontrar valores extremos con la segunda, evalúo en la segunda derivada a los números críticos. Si la segunda derivada en el crítico se vuelve positiva, hay un mínimo. Si se vuelve negativa, hay un máximo. Y nuevamente van a ir a tomar el signo nada más, a los que les hacía énfasis yo para la práctica del oratorio. En esta parte de acá, si ustedes lo quieren hacer con el criterio de la segunda derivada, no hay problema. El detalle está que ya tienen ese trabajo. Sería ir a trabajar un poco más si se ponen a hacerlo con la segunda derivada, pero no estaría incorrecto, no habría problema. O sea que igual podríamos aplicarla, porque... Exacto, la pueden usar, sin embargo, sería como, yo les sugiero que trabajen mejor con lo que ya tienen, para que no vayan a estar evaluando, porque tendrían que hacer la evaluación, pero si ustedes lo sienten más fácil con la segunda, encontrar máximos y mínimos, háganlo, no hay problema. Señor, No entonces, si decrece y crece, es mínimo. Si decrece y luego crece, es mínimo. Si crece y luego decrece, es máximo. Tienen que tener cuidado porque los criterios, el de la segunda derivada, podría dar a confusión porque cuando, era lo que les mencionaba, no sé si a ustedes se los dije, cuando están trabajando con la segunda derivada me da también concavidad. Entonces yo les hacía referencia, no sé si fue a este grupo. Cuando yo evalúo en la segunda derivada a un número crítico y este se vuelve positivo, recuerden que cuando la segunda derivada en un valor se vuelve positiva, la concavidad es hacia arriba, por eso es que se da un mínimo. Si yo evalúo a la segunda derivada en un número crítico y me devuelve negativa, la segunda derivada al volverse negativa en un valor se considera cóncava hacia abajo. Entonces por eso es que se da un máximo. Entonces aquí tienen que tener cuidado. En este no. En este nada más imagínense la trayectoria de la función. Decrece y luego crece. Ah, entonces hay un mínimo. Crece y decrece. Hay un máximo. ¿Sí? Chicos. Sí, sí, gracias. No sé si habrá más preguntas con la gráfica de función. Sí, una pregunta. ¿Hasta dónde voy a saber yo que tengo que dejar de subir en con lo de las cóncavas? Con lo de la concavidad, va a dejar de ser concavidad hacia abajo o hacia arriba, dependiendo cómo vaya, hasta donde hay un punto de inflexión. Si ya no hay punto de inflexión, usted va a seguir con la concavidad última que tenga. Ahora, respecto a los mínimos y máximos, ¿cómo va a saber si va a seguir creciendo o decreciendo? Si ya no le aparece un punto mínimo y la función dice que en ese intervalo es creciente, entonces eso crece sin límite. O si le dice que decrece sin límite, si ya no hay un mínimo. Sí, ya. Bien. No sé si habrá más preguntas. Vendría O sea, los que van a tomar también la parte
vendría también la parte de los teoremas de Rolle, del valor medio, de Cauchy. Ahí sí me poncho, ya estoy algo trastornada. Quiero ver. Sí, los teoremas vienen porque eso se dio en la semana 12, ¿verdad? Lo único que no viene es lo de la semana 11. No, lo de la semana 10. ¿Cuál semana 10 me olvidó? Lo de la 10, que fue la del examen. Quiero ver. Sí, los teoremas entran, Garay y los demás. ¿Y vendrían los 3 o solo uno? Por la cantidad de temas, sería como lo otro. Probablemente solo uno, pero puede ser cualquiera de los 3, eso sí. Así que tienen que repasar los 3. Quiero ver el cuadro de resumen. Como conclusión de las gráficas, estos son los que la conforman, serían los puntos críticos, los puntos de inflexión. Puntos críticos y puntos de inflexión, ajá. Creciente, decreciente. Sí, todo eso necesitamos al momento de ir a hacer el bosquejo, pero no se le olvide que lo primero que va a hacer es ir a ubicar todos los puntos que tiene. Cortes con los ejes si es que los encontró. Máximos, mínimos y puntos de inflexión. Eso le van a guiar, qué es lo que tiene que hacer. Si hay un mínimo, usted ya sabe que entonces venía decreciendo. Si hay un mínimo, va a empezar a crecer. Si hay un punto de inflexión, hay un cambio de concavidad. Si voy con concavidad hacia abajo, entonces después de ese punto tengo que cambiar a concavidad hacia arriba. Sí, los teoremas entran. Preguntas. Chicos, preguntas. Con optimización, tengo varias dudas con ese tema ya que no lo pude abarcar completo. Ojalá. ¿Cuáles son las preguntas? Si, por ejemplo, como en el ejercicio 4 de la guía 14 me piden un generador de corriente directa, tiene una fuerza de electromotriz de E volts y una resistencia interna de ROHMS, donde E y R son constantes. Si R ohms es la resistencia externa, entonces la resistencia total es R más R mayúscula o M ohms. Y P watts es la potencia, entonces me da una forma. Y me dice que demuestre el consumo máximo de potencia cuando ocurre la... De ahí se queda. Que son iguales, la resistencia. ¿Sería que es eso? Lo que tiene que tener en cuenta nada más es que al final están diciendo entonces que tiene que llegar a demostrar que los máximos y mínimos, cuando usted le encuentra los máximos y mínimos a esa función, se están dando cuando esos dos son iguales. O sea que a través del proceso va a llegar a esa igualdad. Siempre lo va a trabajar como uno Pero yo tenía mis dudas de cómo hacer el procedimiento aquí. Sería casi como sacar segunda derivada y igualarla a cero. Sería la primera, porque recuerda que los candidatos a ser máximos y mínimos son los críticos. En la segunda nada más me sirve para ir a corroborar si lo son o no, pero los candidatos son los críticos. A ver, la 14 me dijo, la guía de estudio 14. Sí. Aquí está. Cuando le dice esto de ohms, es las unidades de medida de la resistencia y la parte de la corriente, pues está en volts. Dice que R es la resistencia externa, la mayúscula, y la resistencia total estaría dada por la suma de las dos, ¿verdad?
les habla que esas dos dice que son constantes y P es la potencia. Entonces la potencia está dada por esa forma. Demuestra que el consumo máximo de potencia ocurre cuando la... Ay, me sale cortado. Sí, A mí también me salió salió así, por cortado. eso tenía las dudas qué es lo que me pedían, sí. Ah, sí, ese ejercicio está incompleto. Recuerdo así, bruscamente, que era cuando estas dos son iguales, pero le hace falta. Sí está incompleto. Pero al final lo que se tenía que ir a hacer es eso. Como me están diciendo que el consumo máximo de potencia, yo le debo encontrar en donde esta función potencia se le da su máximo, ¿verdad? Entonces habrá que derivar. Y no olvide, ahí le dice que esas son constantes. La R minúscula y la R. No, la E y la R son constantes, le dice. Entonces al final la variable es la R mayúscula. Si no mal recuerdo, es que llegar a probar que los críticos se dan cuando el R mayúscula es igual al R minúscula. Pero si está incompleto, tendría que ir a revisarlo. No había logrado comprender la duda de Roberto. En este caso, sí, mejor déjenlo así. Vayan y hacen estos dos. Garay, envíanos más ejercicios de optimización. Usted que tiene el libro. Porque aquí en casi todos fueron cubiertos. Y si descartamos esto. Ya se los mando ahorita. Porfa. Y usted nos estará cuidando el día de mañana. Sí, yo voy a estar con ustedes. No se les va a olvidar que no es en el OWSC, no se van a ir para allá, porque van a perder tiempo. El C30, ¿qué les dije o no les dije a usted? C34. 35. C23 les dije, no recuerdo. El C es el que está cerca del que sabroso, ¿no? Sí, casi está enfrente del que sabroso. A ver. Mientras Carlos nos envía los otros ejercicios para que practiquen de optimización, no sé si alguno de ustedes tendrá más preguntas. Solo falta Katia, ¿verdad? Ahí están los 5 fantásticos. ¿Habrá más preguntas? ¿Sí o no? Muchas hay, pero no se me ocurre ninguna ahorita. No, La hubiese anotado. Muchas tengo, pero ya con ver todos los ejercicios, está cañón. Yo se las había mencionado que tenía que empezar a estudiar, les dije todavía desde que terminamos el segundo examen. Ese examen, o sea, además de ser recargado con los temas, es un poco complicado, sería como quizás el más complicado de los 3 que teníamos, por la parte del análisis. Sin embargo, no es que no lo puedan lograr, yo les dije, ustedes pueden, así que tranquilos. Lo único que si no han estudiado, ahí sí va a haber un poco de problemas, porque se me van a confundir, y eso es lo que yo no quería, y por eso los mandé a estudiar desde antes. Quien lo hizo, pues qué bueno, y quien no lo hizo, pues esperemos no se me confunda.
No, Alexis, que lo difícil es que uno estudió, pero ni seguro se siente uno de sí mismo. Tienen que estar seguros. Pero- Se va pero- fácil, tranquilos, Fórmula. está fácil. Carlos, gracias. Aquí nos envió más ejercicios, Carlos. En el de la página. En el de la gráfica ya hicimos. El del granjero, hay uno parecido allá. Hay que hacer el 5. En el 9 de la hojalata. Para que practique. ¿Y qué más? Pueden hacer el del gerente. El otro de la caja, que esta es sin... Es tapada, esa es tapada, la otra no. Gracias, Carlos. Y que entonces subiría mañana la nota de los... Probablemente, Roberto, espero terminar mañana para poder subirle la nota de los prácticos. Pero ninguna calificada. Ni uno solo, pero su grupo es el primero, siempre a calificar. Okay. Pero hoy que ya lo voy a dejar de último. Pero de nada sirve que sean el primero porque hasta que termino todos, subo notas, pero no creo tardarme mucho porque solo eran 2 ejercicios, así que ojalá termine mañana. Tengo que, porque después tengo que calificar parcial. Tengo una pregunta. Vea que en la nota el sistema aproxima. Fíjese, Luis Enrique, que ese portal es algo extraño porque han habido estudiantes que el detalle está como él viene aproximado, si viene aproximado y aproximado, nunca he entendido a partir de qué decimales que le aproxima, porque yo he tenido estudiantes que se me han quedado con 5 puntos, por ejemplo, 96 y algo, no les ha llegado a aproximar. Algunos, para que no se confíen, siento yo que tendrían que tener por lo menos 97, 98. Ahí sí tal vez ya aproxima. Pero si no trae como acumulado las aproximaciones, porque en estos promedios que han tenido, ya les ha ido aproximando. Entonces... Es que le preguntaba porque a mí en el primero me aproximó y en este no, en el segundo no. Probablemente fue por eso, porque los decimales que allá le tomó, ahora ya no, porque ya no tenía como guardado usted decimales que le ayudaran a llegar al otro punto. Porque en el segundo tenía 2.26. Entonces, no sé, o sea, yo pensaba que me iba a aproximar a 2.3. No, pero es lo que probablemente ha pasado, que como ya le había tomado las décimas aquellas, ya no tenía como guardadas usted para llegar a la otra, al otro valor. Okay. Y está ahí donde les digo, tengan cuidado porque si nos vamos arriesgando a eso, ya he tenido estudiantes y a mí me ha dolido sinceramente dejarlo, pero bueno, no lo dejé yo, ellos se quedaron. Pero lo mejor es no ir jugando con eso, sino que ya les digo, si usted necesita un 5, pues apueste al 6, al 7. Lick, póngame 3 de un solo. Póngame 3 de un solo. Ya póngame 3 en el parcial. Ya no nos asusten, Lick, por favor. No, sí está fácil, yo no los quiero asustar. De hecho, No, si ustedes van buscando una determinada nota, lo primero que tienen que ir a hacer es leer todos los ejercicios y empezar a trabajar los que ustedes pueden hacer. No se me vayan a bloquear con los que no pueden hacer. Ya después, el tiempo que les quede le dedican a los otros para que no se estén estresando. ¿Sí? Y si no podemos hacer nada. Ahí sí vamos a tener un poco de complicación, pero como no, sí van a poder hacer, ya van a ver, más de uno, yo lo sé, así que no diga eso. Segura no me puede poner 3. Si tiene 5, lo voy a bajar a 3. No, tampoco. Si tengo 2, póngame 3. No puede hacer eso. Sáquenle la derivada a la nota. Imagínense, les queda una constante. Le voy a sacar la derivada a una constante.
¿Cuánto le va a quedar? Negociamos. Sí, ya no es negociable esto. Paren la grabación. No, entonces sería optimizar la nota del parcial. Optimicemos, ahí sí, pero ya va a depender de ustedes. Ustedes tienen que optimizar tiempo, yo se lo vine diciendo. Así que ahora nada más me queda pues confiar que han estudiado y no se pongan nerviosos, ya les digo. No trate de ir a repasar todo ahorita porque probablemente puede tener complicaciones. Y mi sugerencia sería esa, tratar de empezar a resolver los ejercicios que para ustedes son tal vez no más sencillos, pero sí sabe el proceso que habrá que hacer. No se me vaya a quedar detenido en uno que no pueda hacer. Ahora, si sucede que los leen todos y ninguno pueden hacer, pues vuelven a leer hasta que puedan hacer uno o todo, ¿verdad? En el mejor de los casos. Que eso es lo que queremos. No es ir a ponchárselo, sino que nada más es ir a ver si usted ha logrado obtener el aprendizaje que se buscaba, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Y cuántos ejercicios con literales vienen en el sentido de enunciados? Roberto es bien curioso. Es que quiero saber eso. Recuerdo, yo sí no lo Piedra. recuerdo. No recuerdo muy bien, solo sé que sí, es un estimado de 5 o 6 ejercicios. Con enunciado. Con enunciados probablemente estén apareciendo unos 3, 4. Y de ahí los otros 3, porque me imagino que serían 6 en total, los otros 3 serían ya de ¿cómo se llama? De Proceso. álgebra, maneras algebraicas. Probablemente, porque podríamos estar hablando de solo 2 de procesos algebraicos, 4 de aplicación, por los temas que estamos evaluando. Mejor 4 algebraicos y 2 de aplicación, así. Pero tranquilos, va a estar fácil. Fácil la quebrada que nos van a poner. No. Jóvenes, no sé si tienen más preguntas porque programé hasta 6:30. Yo no. Yo no sé si No, ahorita podríamos hacer ya algunos se me ejercicios olvidó todo lo que iba a preguntar. Yo también. Ya estamos. No sé si podemos hacer ejercicios de optimización para calentar ese tema, porque por lo menos a mí es el que siento que más cuesta. Pero no tiene sentido que yo esté a hacer ejercicios de eso si ustedes no lo han repasado, porque al final son ustedes. Lo que tendría que hacer ahorita es ir primero a revisar lo que se hizo en la clase, revisar los materiales, que fue lo que se les subió como ejemplo, y después tratar de hacer, ya les digo, uno de estos. Que ya, para que me pregunten si ya va a ser un poco tarde. ¿Sí? Lo que sí les digo es que optimización viene. Eso sí. No se libran de eso. Pero son literal. ¿Y qué más viene? Ya no digo más. No tiene parcial ahí. Solo díganos qué temas vienen o qué tipo de ejercicio. Y ya está. Todos los temas vienen. Pero no nos van a venir 3 ejercicios de... No, por eso les decía, por ejemplo, si son los teoremas, viene un teorema. Si es la derivada en movimientos, solo va a venir o vertical o horizontal. Optimización viene, razones relacionadas viene, la parte de máximos y mínimos, todo eso es. Y lo de diferenciales, que probablemente viene, o vamos a ir a encontrar el diferencial, o vamos a ir a aproximar, o vamos a ir a encontrar errores. Eso. No, errores no. Está fácil. ¿Habrá más preguntas? Creo que no.
Bien, jovencitos, entonces si no hay más preguntas, pues yo ya di mis sugerencias, así que espero que les sirva de algo y tranquilos, si han estudiado pues no habrá problemas, si no han estudiado pueden haber complicaciones y le queda hasta mañana, solo espero que no me lleguen con los ojos ahí todos que van dormidos, porque entonces sí, no van a dormir en el examen. Lo ideal para ir a un examen es llegar lo más descansado posible, pero como buenos estudiantes que somos, yo los entiendo, yo hacía eso también, pero tengan cuidado, no se me vayan a